Bueno, cuéntanos cómo empieza esta historia. Ella tenía un novio, ¿cómo era esa relación? ¿Cuántos años tenían? Parece ser que ellos iban a casar. ¿Qué nos puedes contar primero que nada de esa relación? Bueno, pues primeramente muchas gracias por el espacio. Para mí es bien importante utilizar todos los espacios y sobre todo con personas que empatizan con nuestro dolor y pues en este caso con ustedes quienes pues también vieron y afortunadamente su historia pues no terminó tan mal, ¿verdad? Como la terminó la historia de Serimar. Y pues contamos siempre esta historia de Serimar para que las historias de las mujeres, que son historias de amor, no terminen en tragedia como la de Serimar, que podamos identificar estos focos rojos, que a veces por la ignorancia o porque no tenemos el conocimiento o la sensibilidad también, pues no vemos. Y pues cuando ya queremos hacer algo, pues ya no podemos hacer nada. Claro. Serimar era mi hermana menor, tenía 21 años, ella fue asesinada por la persona con la que iba a contraer nupcias el 28 de enero del 2017, justo 6 meses antes de que se suponía que se iban a casar. Ya tenían preparado todo. Entonces, nosotros conocíamos una historia de amor, o sea, lo que nosotros podíamos ver en presencia, en redes y lo que ellos manifestaban, siempre eran rosas, mariachi, regalos, buen trato, cariñoso, consentidor, pero no sabíamos que detrás de toda esa escenografía que Jorge Hernández montó, había mucho maltrato, mucha violencia física, verbal, económica, y pues nosotros nos damos cuenta hasta el día de la tragedia. Dios mío. O sea, nunca todo lo que ustedes veían, como lo acabas de mencionar, era solamente puro amor y puras cosas lindas, pero ¿ustedes vivían juntas, Sandra, tú Bueno, y tu hermana? en ese entonces yo vivía en la Ciudad de México y me trasladé como a principios de diciembre por las cuestiones de la Navidad y todas las fiestas. Ajá. Estuve en casa de mi mamá todo diciembre y pues cuando pasó lo de Serimar, pues todo enero y hasta mayo. O sea, se prolongó esa visita para mí con ellos. Pero Serimar era mi hermana menor, yo le llevaba 18 años. Entonces, desde que nació, pues haz de cuenta que yo era su segunda mamá porque mi mamá trabajaba y pues yo ya era adulta y le tenía que ayudar a cuidar a mi hermanita. Entonces yo la llevaba a la guardería, al kinder y luego pues cuando yo tengo a mi primer bebé, pues más o menos se llevaban la edad porque Serimar tenía 3 años y medio cuando mi bebé nació. Entonces yo prácticamente me los llevaba a las piñatas, al parque, andaba conmigo para todos lados. Teníamos una relación muy, muy estrecha, muy entrañable. Y nos venimos separando cuando ellos anteriormente vivían también en Saltillo. Y a mi papá lo cambian a trabajar cuando Serimar tenía 7 años a Torreón. Entonces es cuando nos separamos porque teníamos una relación pues muy estrecha. Pero pues haz de cuenta que cuando había puentes o días festivos, luego Serimar venía para acá y en las vacaciones. Ella siempre estaba con nosotros, incluso antes de que pasara todo esto, Serimar se había ido a vivir conmigo a la Ciudad de México y allá terminó su preparatoria en un sistema donde hacían un curso y presentaban el examen en 4 meses y ya sacaban la prepa, porque pues ella, la primera relación que ella tuvo fue a los 16 años y fue su amor de adolescencia y se juntó con esta persona y tuvieron un bebé que se llama Romeo. Pero pues también era una historia pues que ya llevaba como que ya predestinado a fracasar porque ambos eran adolescentes y vivían con la suegra y entonces cuando Romeo nace a los 2 meses ella decide dejarlo porque también vivía una situación difícil ahí con la suegra y con el muchacho y ella decidió romper con esa relación para no precisamente llegar a mayores. Claro. Y como al año conoce a Jorge. Jorge había tenido una relación también anterior en donde tenía una niña y lo que conocíamos en ese momento es que la mujer de Jorge lo había abandonado por otro hombre y le había dejado la niña y él la llevaba al colegio, la atendía, la peinaba, se hacía cargo de ella. Entonces aparentemente él era un excelente papá, muy responsable, muy cariñoso,
Y cuando llega a la vida de Serimar, pues haz de cuenta que era como el complemento de lo que ella estaba buscando, Claro. porque pues ella tenía un bebé, había tenido pues un fracaso con esa pareja y ella quería que a su hijo lo trataran bien y fuera un buen ejemplo el papá que tuviera para él. Claro. Entonces aquel llegó con la promesa de pues de quererla, de amarla y luego después cuando le propuso matrimonio, pues haz de cuenta que todo parecía que era pues fantástico, ¿no? Entonces siempre nos mostraron una cara totalmente diferente. Cuando suceden los hechos, ella sale de la casa porque había una reunión en su secundaria, en el colegio donde estuvo, de exalumnos, y lo invita a que lo acompañe y luego en ese transcurso de la tarde le avisan que él va a tener un evento en un domicilio, porque él era músico de una norteño banda. Entonces se iba a trasladar a un domicilio a hacer una tocada. Y mi hermana Serimar le habló a una amiga que se llama Nayeli para decirle que la acompañara para que mientras Jorge tocaba, pues pudieran platicar de una pelea que habían tenido días antes en Mazatlán en la sesión de fotos prenupciales. Entonces Nayeli le dice que sí y pasan por ella y cuando ya van camino a donde va a trabajar Jorge, le avisan que siempre no. Entonces ellos deciden ir tomar a sentarse un ratito en un restaurant bar y tomar un alcohol. Nayeli relata que el único que se tomó algo pues fue él, que se tomó un vaso de una bebida que ella no tomó porque al siguiente día trabajaba y Serima pues ella no tomaba. Entonces por eso no tomó y dice que ya de ahí le hablaron a mi hermano, Jorge le llamó para preguntarle dónde estaba y que mi hermano Fernando pues les dijo que estaba en su casa haciendo una carne asada con unos amigos que se fueran para allá. Y Jorge le dijo que sí, que nada más iba a ir a su casa a recoger unas cosas. Y de ahí se van a casa de Jorge a recoger unas cosas. Y cuando Jorge estaba dentro de su casa, Nayeli le dice a Serimar que se bajen porque le anda del baño, que si le puede prestar Jorge el baño. Y cuando se baja, pues dice Nayeli que ella entra al baño y cuando ella sale del baño, se escucha que en una de las recámaras están como Jorge como que está discutiendo. Solamente se escucha la voz de Jorge y Serimar muy bajito. Él muy fuerte y él muy bajito. Dice, yo los esperé durante un rato, dice, me senté en la sala, me paré, me salí, entré, me fumé un cigarro, dice, pasó un buen rato hasta que ya por fin sale y cuando ya salen es cuando logra escuchar lo que Jorge le dice y entre esas pues groserías y así, cosas feas. Y ella le comenta, oye Jorge, ¿por qué le dices cosas a Serimar? Ella va a ser tu prometida, se va a casar contigo, no le faltes al respeto. Y pues de ahí Serimar le dice que se vayan juntas, que mejor no se vayan con él porque ya lo conoces como violento. Entonces bajaron sus bolsas, él cerró su casa y ahí las dejó y ellas caminaron hacia una avenida. Te estoy hablando que para esa hora ya pasaba la medianoche. Entonces dice que caminaron a un bulevar para tomar un taxi y efectivamente pararon un taxi, pero que les cobraba mucho al lugar a donde iban, que era la casa de mi hermana, o sea, de mi mamá. 250 pesos creo que les cobraban y entre las dos no completaban esa cantidad. Y entonces dice que le dijo a Nayeli, pues mejor vamos a caminarle a la otra, donde hace intersección con otra avenida para ver si pasa otro taxi y nos cobra menos. En ese trayecto ven al carro de Jorge parado en una de las entrecalles, porque era un bulevar de dos sentidos, con un camellón muy ancho, y lo ven parado y cuando él las ve, se le da la marcha al carro y le va a dar la vuelta a la glorieta para poderlas, pues ahora sí que alcanzar, ponerse a la altura en el mismo sentido. Entonces, que ella pensó inocentemente que Jorge les iba a decir que se subieran. Incluso aconsejó a Serimar de que si le decía que se subiera, como no habían encontrado taxi, que se subieran y que le dijeran que lo llevara a su casa y que ahí se bajara ella con el pretexto del baño y que ya de ahí ya no se subiera. Pero dice, pero Jorge no llegó a hacer eso, sino más bien acercó demasiado su carro hacia donde nosotros estábamos. En ese momento no lo pensé así, pero dice que ya después de los hechos, yo creo que desde ese momento les echó el carro, porque ellas iban caminando sobre la acera de la banqueta donde había casas y cuando se les acerca mucho con el carro, como pareciera que se fuera a subir a la banqueta,
ellas incluso se caen porque ella jala a Serimar. Entonces se caen en la banqueta y él otra vez vuelve a arrancar y ellas pues se levantan y se reincorporan y siguen caminando. Y Jorge, en vez de irse, se dio una segunda vuelta y otra vez las encontró y volvió a insultar a Serimar y le volvió a decir groserías. Y dice que volvió a hacer lo mismo una tercera vez, pero ya no llegó hasta donde ellas estaban. Las dejó que siguieran caminando hasta que llegaron a ese terreno baldío. Y cuando llegó al terreno baldío, aceleró fuertemente, dice Nayeli, y entonces eso hizo que ellas voltearan a ver el coche y cuando se dieron cuenta venía hacia ellas, en dirección hacia ellas. Entonces ellas por instinto corrieron hacia adentro del terreno y Jorge se subió a la banqueta, incluso se subió como un pretil que tenía el terreno baldío como de 10 centímetros, así más o menos, lo brincó para perseguirlas, pero dice Nayeli que ella corrió hacia la derecha y Serimar siguió corriendo derecho y él se fue tras de Serimar y dice no pasó mucho cuando se oyó el impacto y Serimar grita Nayeli. Entonces dice, y de ahí pues nada más vi cómo el carro iba a toda velocidad y se hacía para todos lados y de repente se estampó con un modelorama que estaba cruzando el terreno baldío. Entonces dice, ya de ahí yo vi que Serimar cayó en un lado del coche y Jorge se bajó del vehículo, dice, yo estaba escondida porque estaba aterrada, yo pensé que él se iba a bajar del carro y me iba a buscar para matarme o se iba a echar en reversa para pues venir a matarme. Y dice, y a mí me dio muchísimo miedo y yo ahí me quedé. Entonces Jorge no hizo eso, dice, sino que él corrió hacia el camellón y se detuvo y luego regresó otra vez al carro, justo donde está la fotografía, si te das cuenta, está del lado del piloto. Jorge pasó corriendo por un lado de Serimar y luego al regreso volvió a regresar por un lado de Serimar y jamás en ningún momento se detuvo a ver cómo estaba, si necesitaba ayuda o tratar de auxiliarla. A él no le importó que Serimar estuviera tirada ahí agonizando y él de la cajuela y de la puerta del copiloto sacó unos papeles, se agachó como si abrió la cajuelita, sacó unos papeles para que no lo identificaran con nada y sacó de la cajuela su uniforme, su tuba, cosas que traía ahí de su trabajo y volvió a salir corriendo y huyó del lugar. Fue cuando la gente se empieza a acercar por el ruido que había hecho el carro cuando se impacta y entonces fue cuando a Nayeli le da valor de acercarse para ver cómo estaba Serimar. Entonces, de ahí, pues ahí es cuando para nosotros nace este camino tan trágico, tan de infierno, porque pues a las 6:40 de la mañana me habla el papá de Jorge del celular de Jorge, me habla mi celular y me dice que ellos habían chocado con un tráiler. Y, y pues ya te has de imaginar que yo me fui de espaldas y nos desmayamos y nos levantamos y le avisé a mi mamá y se desmayó y bueno, esa noticia es demasiado desgarradora porque sabes que un impacto con un tráiler pues no tiene muchas probabilidades de vida. Entonces nos dirigimos hacia el hospital lo más pronto que pudimos y cuando llegamos estaban ahí los papás de Jorge. Toda esta versión que te platiqué de los hechos ya la supe después cuando Nayeli declaró. Para nosotros inició desde la llamada telefónica del papá de Jorge. Entonces, cuando nosotros llegamos al hospital, ellos estaban esperando ahí y nos abordaron mientras nosotros caminábamos a toda prisa hacia la recepción del hospital para que nos dieran informes de cómo estaba la niña. Y pues el papá de Jorge ahí dice, es que chocaron con un modelorama y Jorge no sabemos a dónde se lo llevaron. Y entonces haz de cuenta que para mí pues fue un shock porque primero me dijo que con un tráiler y ahora con un modelorama. Y entonces en cuestión de segundos mi mamá, ella se metió y ni pidió permiso en el hospital y yo sí me detuve en la recepción, pero yo volteé ya pues sacada de onda y le dije, pues ya alterada le dije a la mamá de Jorge, el papá de Jorge no sé a dónde se metería porque no lo vi en ese momento ahí. Y la mamá de Jorge, yo sí le dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué cambio de versiones y por qué tanto hermetismo? Y la mamá de Jorge también me contestó de muy mala manera, que no sabía, que ella no sabía nada, que así muy, como que no sabía ni qué decir.
y el policía me da el acceso para pasar con mi mamá y ya mi mamá venía acompañada de una doctora. Y esa doctora pues nos dice que Serimar tiene una fractura de cráneo muy severa, tiene sus omóplatos quebrados, costillas, su pelvis deshecha, Uy, una fractura en la tibia y el peroné, y pues que les platicáramos qué había pasado, porque había escuchado que ya se iba a casar con el novio y mi mamá incluso hasta se molestó y le dijo, doctora, dígame qué tengo que hacer para atender a mi hija. Ahorita lo del chisme eso queda sin valor. Entonces dice, no, es que la amiga que venía, que también tenía una crisis nerviosa, que la acompañó en la ambulancia, la oí que estaba comentándole a los policías o declarando, no sé, que ya se iban a casar y ella gritaba muy fuerte que por qué le hizo eso Jorge y pues a mí escuché algo de lo que les dijo a los policías. Y entonces para mí pues fue otra versión porque ahí Nayeli les dijo que él les había echado el carro. Entonces la doctora nos dice, y las lesiones que Serimar tiene efectivamente son de un impacto de un vehículo y de una proyección y la caída al vacío. Entonces no son lesiones que se hayan provocado en un choque con el vehículo. Entonces ya May nos dice que ya estaba desde la 1:50 de la mañana y que por qué nos habíamos tardado tanto en llegar, para eso ya eran como 7:30 de la mañana. Entonces a mí me avisan 6:40, o sea, todo ese tiempo que pasó, el papá de Jorge se dedicó a esconderlo o a procesar cómo hacerle, no sé, pero no nos avisó. Y a ellos les habían dicho que no le podían hacer nada a Serimar mientras que no viniera un familiar para autorizar. Dios mío. O sea, Entonces, esto sucede a la 1:50 y se los ocultan a ustedes hasta el otro día. hasta el otro día. Entonces, nosotros no pudimos levantar cargos contra la familia de Jorge porque pues la ley protege a los padres o a la familia del feminicida porque tienen esa razón de parentesco. Solamente ahora, últimamente, que la ley Monse se aprobó en Veracruz, pues ya empezamos por ahí, por ese caso, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando Serimar, no pude levantar cargos. Perdón, ¿qué es la ley Monse? Explíquenos, por favor, porque yo no tengo idea de esa ley. Bueno, Para hubo tener un caso en Veracruz de una chica que la golpeó brutalmente el novio y Ujú. los padres lo protegieron y lo ayudaron a huir. Y entonces los colectivos feministas, junto con la familia de Monse, hicieron protestas para que también castigaran a los papás del feminicida y lograron que se aprobara esta ley en el Ya. estado de Veracruz. Entonces los papás de este muchacho también están procesados por encubrimiento. Ya. En ese momento, pues eso no pasaba en Coahuila y yo por más que quise levantar la denuncia para que también les levantaran cargos a los papás de Jorge, porque ya cuando pasaron todos los hechos, pues ya nos dimos cuenta de toda la mentira que hicieron desde la llamada hasta protegerlo, hasta la captura incluso de Jorge. Ya. Ujú. Ok. Sí. Gracias, Sandra. Entonces, Esto pues, es una cosa tremenda, porque la verdad es algo que vemos constantemente, que los papás protegen a sus hijos con tal de que no vayan a prisión, Claro. pues impiden el acceso a la verdad y a la justicia, y esto pues ha sido terrible, y bueno, pues pasa eso a la 1:50, entonces él, para entender bien, él lo que hace es que la arrolla y la impacta contra una barra, o porque no entiendo dónde la impacta. bueno, Porque ya cuando nosotros supimos cómo sucedieron los hechos, pues es la explicación del perito forense, que cuando él va a toda velocidad con su vehículo, impacta a Serimar en esta parte de la cadera, por eso le destroza la pelvis, el cuerpo sube y cuando cae sobre el parabrisas, eso impide que Jorge tenga la visión para poder, por eso pierde el control del vehículo por ir en un terreno irregular y aparte pues como que el cuerpo de Serimar cayó en el parabrisas,
pues pierde el control del vehículo y él se estampa en el modelorama, pero antes de estamparse, pues obviamente por la velocidad, el cuerpo de Serimar va suelto en el parabrisas, Serimar sale proyectada, entonces en la misma dirección que va el vehículo. Y cuando cae, que se azota contra el piso, es cuando Serimar se rompe la cabeza y todos los cuerpos, todo el cuerpo. Entonces él se estrella, pero a él no le pasó nada. Dios mío. Ni un rasguño. Los papás dijeron que desde el principio que a Jorge se lo había llevado una ambulancia y no sabían en qué hospital estaba, que lo andaban buscando. Pero no fue cierto, o sea, más bien Jorge corrió hacia su casa, se resguardó en su casa y ahí lo protegieron todo el tiempo. Los papás de Jorge, mientras estaba esa confusión de nosotros, estaban muy de cerca, como midiendo el agua para ver qué pasaba con Serimar, pero les duró algunos 2 días, yo creo que estuvieron ahí cerca, porque luego a mí me hablaron para decirme que el papá de Jorge estaba yendo ahí a los servicios viales con los peritos para ver si podía cambiar el peritaje, pagar, para decir que venía dentro del vehículo, pero que pues no había modo ni siquiera pues de sobornar a la autoridad, porque no había manera de que Serimar se hubiera salido del carro porque las puertas estaban cerradas, había fotos ya del peritaje que hicieron, no había vidrios quebrados, de una forma en que ella pudiera salir proyectada por ahí, y las puertas estaban también cerradas y aparte ella había quedado del lado del piloto. Entonces con eso se comprobaba que pues él la impactó y la proyectó. Y bueno, pues total de que fue bien duro porque Serimar estuvo luego trasladada a un hospital particular, la conectaron a un respirador y pues para nosotros era esperanzador que continuara con vida, pero pues esa agonía para morir le duró 8 días. Ay, Y pues al final le decretaron muerte cerebral y pues nosotros nos resistíamos a ese diagnóstico y no queríamos que la desconectaran. Y pues todo el protocolo para desconectarla lo exigimos. El hospital querían que donáramos los órganos, nosotros nos resistíamos a que la desconectaran y pues le hicieron todas las pruebas para pues verificar que no respondiera a ningún estímulo y al final de cuentas pues la desconectaron y pues Serimar dejó de latir su corazón a unas cuantas horas. Ella clínicamente muere el 4 de febrero del 2017. Yo siempre digo que el 28 de enero, porque ese día fue cuando ocurrió la tragedia. Serimar, si no hubiera sido conectada a ese respirador, no hubiera tenido vida. Ella, todo ese tiempo que estuvo en el hospital, siempre estuvo muy grave, siempre estuvo en un coma inducido y solo fue para que se desinflamara su cerebro y vieran el grado de daño que tenía su cerebro y pues el grado fue muerte cerebral. Entonces ella ya nunca volvió a nuestra casa, ella desde el día que salió ya no volvió y la perdimos ese 28 de enero del 2017. Y pues de ahí Jorge no estaba en ningún hospital, él huyó porque la policía lo estuvo buscando, los padres sabían que lo andaban buscando y pues... Oye, Sandra, perdón, antes de que continúes, bueno, aquí nos mandaste esto que es como una evidencia del perito médico forense, perdón, dice hemorragia cerebral con afectación de vitales secundaria a traumatismo cráneo-encefálico severo, ¿no? Esto, pues, muy, muy, muy tremendo, muy doloroso, no nos lo podemos imaginar, sí. Pero, ¿en qué momento ustedes toman la decisión te nos fuiste, Sandra? ¿En qué momento toman la decisión de poner la denuncia? O sea, ¿en qué momento dicen, está clarísimo, ya hablan con Nayeli y ustedes dicen, este es el momento de ir a poner la denuncia? ¿Antes del fallecimiento de tu hermanita? ¿Después? ¿En qué momento sucede eso? Fíjate que mientras esos 8 días que ella estuvo en el hospital, Nayeli se presentó luego, como el primer día, pero ya como a las 12 del día venía de la fiscalía de declarar. Y ahí es cuando ella me cuenta cómo había sucedido realmente los hechos. Y fue una confusión terrible porque no lo puedes creer que alguien a quien tú le tuviste confianza
lo pasaste a tu casa, te sonreía, todo parecía que estaba bien. Entonces, mientras estuvo con vida, esta Nayeli comentaba que pues que Jorge era muy agresivo, que Serima le contaba. Luego llegaron otras amigas y también las amigas empezaron a decir que ha de haber sido cierto, porque fíjate que una vez a mí me tocó en una fiesta, que la tenía así contra la pared, sujetándola del cuello, que una vez me platicó que le había pegado y me enseñó la conversación y le mandaba fotos, y así diversas cosas. Empezamos a ver sus fotografías, de que tenías de cuenta todos sus brazos así morados de aquí, y como que ahí empecé yo a hilar situaciones que habíamos vivido, que ella no decía. Por ejemplo, recuerdo que ella traía una sudadera como esta y le hizo un agujero así y pasó su dedo por aquí. Y entonces yo me di cuenta de eso porque ella se estiró para tomar la sal. Y yo le dije, ¿por qué traes así la sudadera? Está haciendo mucho calor. Y luego me dijo, no, es que como que me quiere dar gripa, yo creo que por el clima. Y como ella no era mentirosa, pues nunca dudamos y no veíamos aparte focos de alerta. Ah. En una ocasión traía una banda en la mano, los dedos. ¿Qué te pasó? Y me dijo que se le había caído del tocador un cajón y la había machucado. Y como ese cajón a todos nos había machucado, pues nunca lo dudamos. Ya. Hasta que ya estaba al hospital, la amiga, empezamos a entrelazar porque diferentes amigas, no, pues a mí me platicó que Jorge una vez le machucó la mano con el carro, y le empieza a describir y le manda la foto aquella de la mano que había dicho que él se había machucado con el cajón. Y luego que lo de los brazos. Entonces ahí entendí que cuando se hizo el agujero en la sudadera era para que no se le fuera a levantar y no se le vieran esos moretones. Claro. Entonces, conversaciones en las que le decía que Jorge le decía que soñaba que le ponían los cuernos y que andaba de, no sé si se puede decir la grosería, y que solo porque la había soñado. Ujú. Y le mandaba los screen de lo que Jorge le decía a ella. Entonces a la amiga le platicaba, pero le mandaba la evidencia. Ya. Y todo eso pues lo fui recabando. Y cuando ya nos dicen de la muerte cerebral, se suponía que ya lo estaban buscando la policía por las lesiones Claro. y no lo encontraban. Entonces, cuando ya le decretan la muerte cerebral, ahí es cuando ya levantamos la denuncia. Y pues todas esas pruebas las fuimos juntando, pero pues él estaba prófugo, los padres se negaban a decir dónde estaba, y pues me vi en la necesidad de crear una página a través de Facebook que se llama Los Machos Nos Matan en México. Y antes de crear esa página creé otras que decía Justicia para Serimar y así. Y fue porque yo, como se pudieron dar cuenta, no soy buena para la tecnología, ni siquiera tenía Facebook en ese entonces, y mi hija, que en ese entonces tenía 10 años, me dijo, mamá, yo he visto unas páginas en Facebook donde buscan a las desaparecidas. ¿Por qué no abrimos una página así para poner la cara de Jorge, que nos ayude la gente a buscarlo? Claro. Pero siempre cuando ponía algo que tuviera que ver con Serimar, me bloqueaban en la página. Entonces, como que la reportaban y ya no podía accesar después. Y pues pienso en ese nombre pensando en que no tenía que estar ligado con el nombre de Serimar, nutrir la página con cosas de violencia y ir poniendo la cara de Jorge evidenciando pues lo que estábamos viviendo en ese momento. Entonces, de ahí nunca imaginé que se iba a crear una red de apoyo, porque hubo gente de desaparecidas, de feminicidios, que me pedían que subiera sus casos, y empezó la página a tener mucho éxito. Y marcó pues un precedente en el tema, porque pues de ahí logramos hacer como una organización de familiares de víctimas indirectas por feminicidio y huérfanos. Hicimos algunas acciones que evidenciábamos siempre el dolor de las familias. Específicamente pues yo publicaba acerca de lo de Serimar y ayúdame a buscarlo y lo que nosotros sentíamos, ¿no? Así transcurrieron 6 meses.
Cuando debió de haber sido la boda, yo subí una publicación con el vestido de novia, su ramo, su invitación, la tumba y una publicación que tenía que ver con el dolor que yo sentía de que se había llegado el día de la boda y nosotros pensábamos que pues íbamos a estar de fiesta, que íbamos a estar celebrando y pues resulta que pues que no, o sea que el destino nos marcó de otra manera, que hoy la novia no estaba muerta, el novio estaba prófugo, el juez iba a llegar a la boda, las flores iban a estar acomodadas porque nosotros nunca avisamos a ningún lado por la misma problemática que teníamos y el dolor que teníamos, pues lo que menos nos acordábamos era pues avisarle al del registro civil que siempre no iba a haber boda, ¿sí? Entonces yo me imaginé como de que ese día iba a llegar el juez, los arreglos, el salón iba a estar listo y pues la novia no iba a llegar nunca. Entonces, como a los 20 minutos que yo subí esa publicación, el 9 de agosto del 2017, me escribe una persona diciéndome que sabe del paradero de Jorge. Entonces, mi corazón empezó a latir fuertemente. Mi corazón te lo dice porque en otras Un anónimo. pues mira, es anónimo para el público porque ahí sí apareció su nombre. Okay. Pero la persona, pues ella me dijo que, pues que tenía miedo porque el crimen organizado estaba muy fuerte en Parral, Chihuahua, y que pues a ella se le hacía pues muy difícil la situación que estaba viviendo la familia de Serimar porque ella no sabía que estaba hablando con la hermana de Serimar. Y que se le hacía injusto que Jorge anduviera haciendo su vida como si nada y que pues la familia de Serimar sufriendo, ¿no? Pero que también no quería tener problemas y que su vida se vea en riesgo. Y pues yo le prometí que nunca iba a revelar su nombre, que me dijera lo que ella supiera y pues me comentó que estaba él hospedado, como quien dice, en una casa AA, como si fuera un adicto, pero él solamente vivía ahí y me dio el nombre de la casa AA, me dio la dirección y me dijo, trabaja tales días, martes, miércoles y jueves, creo me dijo que trabajaba de 6 a 9 de la noche en un puesto de hamburguesas que se llamaba tal y que estaba ubicado en tal lugar. O sea, yo creo que esa persona lo estudió, se cercioró que sí fuera y pues con esas capturas fue que se las proporcionamos a la Fiscalía de Coahuila para que se trasladara a Chihuahua por él y efectivamente nos hicieron caso luego. El día 10 de agosto del 2017, Jorge ya estaba esposado. Entonces, y fue del modo que 6 meses después se logra la captura, pero es por el trabajo de nosotros, si no, quién sabe cuánto tiempo hubiera pasado. Hay muchos casos que tienen 8 años con el feminicida prófugo y la familia está en su casa esperando que la policía haga algo por ellos, confiando que el sistema va a funcionar solo y resulta que han pasado 8 años, 10 años y el feminicida no aparece por ningún lado. Y pues de ahí pues empieza otra fase que es el proceso. Claro. Pues ya se muestran las pruebas y pues tienes que estar haciendo incidencias, exigiendo justicia, alzando la voz. Y así han transcurrido 8 años porque pues ya está sentenciado 46 años y 3 meses, pero siempre ha utilizado todos los medios de impugnación que la ley le concede a los criminales, que es la apelación, el amparo, la revisión. En esa fase estamos, todo se lo han negado, le han ratificado la pena. Y pues todavía le queda otro recurso, que es la queja. Entonces, nosotros tenemos que purgar esa pena junto con él, porque pues si nos descuidamos, también tenemos los testimonios reales de otras familias que liberan a los asesinos y luego esos asesinos, estando en la calle, vuelven a matar a otra mujer. Claro. Entonces, nosotros queremos que haya una sentencia firme para Jorge Alejandro Ugarte Hernández. Queremos también que no haya otra mujer asesinada por Jorge ni por ningún otro feminicida, al exigir que se le niegue el amparo y cualquier recurso legal que le otorgue la libertad a este feminicida que ya está comprobadísimo, ¿verdad? Nos garantice la vida de las mujeres que quedamos
en la calle. Pero desgraciadamente, pues te digo que la justicia todavía les concede, tal pareciera que quisieran sacarlos. Ellos son los que quieren sacarlos y ellos todavía a mitad de su sentencia pues tienen el beneficio de la reducción de la pena. Entonces, a lo mejor pensarás, ¿por qué de 8 años sigues hablando del tema de Serima? Bueno, es que no todo se termina con una sentencia. O sea, como les comento, ellos siguen promoviendo estos recursos para salir en libertad, pero quedan siempre muchos cabos sueltos en los daños, y no me refiero a los daños económicos, sino a los daños que causan al entorno de Serimar. Por ejemplo, Serimar tenía un hijo que quedó sin el derecho de una madre, de la guía de una madre, sin el sostén de una madre. Y ese daño a él no se lo cobran y al Estado no le importan los hijos de las víctimas. Logramos a través de esa lucha y unas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el gobernador de en ese entonces se sensibilizara por esas quejas, porque la sensibilidad no le nació por la empatía ni por el dolor de los hijos de las víctimas. Le nació porque ejercimos una acción que lo orilló a crear un programa para los huérfanos por feminicidio en Coahuila. Luego se replicó en el Estado de México, pero ha tenido que ser de la misma manera. Y creo que ahorita la Ciudad de México como que medio anda en esas de crear este programa. Consiste en una beca, en un apoyo de alimentos y pues se supone que deben de proporcionarles apoyo legal para que las familias se queden con los nietos de una forma legal, o sea que les asignen la custodia o la patria potestad permanente, que les garanticen la educación, porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Ley General de Víctimas o sea, su objetivo principal en esa creación de esa institución y de ese reglamento es que se le restituyan los derechos a la víctima indirecta lo más parecido posible a antes del hecho victimizante. Pero como todo, existe en papel, ¿verdad? Pero no se materializa nunca. Entonces, seguimos luchando contra eso. Totalmente. Oye, Sandra, ¿y dónde está viviendo ese bebé? ¿Quién lo tiene, ese niño de tu mi mamá tu lo sobrino? tiene. Mi mamá lo tiene. A través de ese programa, pues logramos que hicieran un trabajo en el que sentenciaran para favor de mi mamá la custodia y la patria potestad de mi mamá y de mi papá. Desgraciadamente mi papá murió de COVID. Entonces, haz de cuenta que quedó volando esa parte y otra vez ir al juzgado. A mí se me hace sumamente indignante que aparte de la pérdida tan dolorosa de una hija de una forma muy cruel, todavía las familias, sus padres, tengan que andar yendo por separado a los juzgados civiles a promover esos derechos sobre los niños. Claro. Y que aparte implica dinero, implica vueltas y vueltas, implica tener tu cabeza con el dolor de tu hija en el proceso penal y luego andar peleando la custodia del niño. En este caso con mi mamá, pues Serimar, como se había separado del papá de este niño, pues el papá se desentendió y nunca lo atendió, ni siquiera tiene sus apellidos. Entonces no hubo como un conflicto legal. Pero a veces las familias tienen que andar peleando con las familias del feminicida, porque las leyes no van acorde. O sea, ellos pierden los derechos civiles con la sentencia, pero se refiere a la votación, se refiere a la credencial del elector, ¿no? Pero la patria, la custodia, la pierdes, pero la tiene que promover por la sentencia a la que fue juzgado. Si no, ellos siguen teniendo, a pesar de ser unos criminales y haber matado a la madre, siguen teniendo los derechos sobre los hijos. Y sí, hasta quieren verlos, algunos hasta quieren ver a los niños, imagínense, ¿no? Qué payasada y qué exactamente. Y luego, por la vía civil, los padres del papá están primero en derecho para tener la custodia y la patria potestad del niño o de los niños. Entonces, cuando los padres del feminicida ejercen ese derecho, las familias se quedan rotas por el feminicidio y rotas porque les quitan a los hijos de sus hijas.
Y entonces tienen que andar en los juzgados promoviendo todo esto y tratando de pelear. Pues tú crees que imagínate que la familia del feminicida está contenta con la familia materna, pues no se los dejan ni ver, es una lucha horrible. Entonces, nosotros hemos demandado, ¿verdad?, que el Estado tiene que dictar una custodia emergente inmediatamente del asesinato y no tener esas concesiones ni con el feminicida ni con la familia del Por feminicida. supuesto. Y que debe de haber en caso de feminicidio un protocolo especial de atención para los huérfanos, pero pues han sido omisos. El Estado mexicano no le importa los derechos o el interés superior de la niñez. El López Obrador, por tanta demanda que hicimos y tanta incidencia que hicimos, mandó a hacer un decreto para este protocolo, pero pues ya sabes que las autoridades siempre se enaltecen de lo que hacen en teoría y pues los medios de comunicación siempre buscan, cuando tú estás promoviendo algo así, pues tu opinión. Y como nosotros nos empezamos a rebelar en contra de ese decreto y decirles, bueno, que se materialice, porque está ahí medio raro el decreto, porque nunca dice cómo le debes de hacer para inscribirte, cuál es la cantidad que debes de tener, que los niños van a tener, qué derechos van a tener, como que lo hicieron así en express y no dice qué recurso es el que le van a inyectar y a través de dónde lo van a cobrar. O sea, ellos se pueden poner el sombrero de que ya crearon un decreto para el protocolo de atención a huérfanos nacional, pero hasta que no se materialice ese apoyo es cuando nosotros podemos decir que existe. Y hasta la fecha, eso fue en el 2019, hasta la fecha, 2025, Nada. nada. No, es que es lo que siempre hablamos con el tema de las leyes, ¿no? Yo siempre les digo que en México tenemos unas leyes preciosas, unas cosas fantásticas que no se pueden ni entender, cómo hasta brillan así, mira, parece que las frustraron, pero no sirven absolutamente de nada porque generalmente no baja realmente, como dices tú, Sandra, no se materializa el beneficio, ¿no? Y en este caso, pues es como una trampa, ¿no? Sí, se ve muy bonito que ya hay este decreto y tal, pero en realidad hay una trampita porque pues no se sabe ni cómo, ni a qué hora, ni en dónde, ¿no? Y lo que para que ustedes, o sea, claro, el dolor de haber perdido a tu hermana, a tu hija, pero además el dolor del niño, que ahora en este caso, por ejemplo, tiene que ser criado por sus abuelitos, pero los abuelitos son abuelitos, o sea, ya no tienes la energía de papá, claro. Y ahora tienes que sacar dinero, energía para llevarlo a la escuela, para hacer la tarea, para ver cómo lo mantienes, pero se va a hacer adolescente y tú ya eres un abuelito, tú ya no puedes con esas cargas, entonces, necesitas el apoyo. Ahora, a lo mejor tú ya te estabas pensionando, o ya ibas a tener pues tu dinerito y ahora tienes que ver cómo le haces para que el niño pueda salir adelante y no tienes realmente el apoyo del gobierno porque nada más hicieron un papel muy mono que no sirve para nada, ¿no? Miren, sí. les quiero rápidamente para que quede un poquito más claro, miren, acá estaba viendo lo de la ley Monse porque es una muy buena oportunidad para que lo aprendamos. Dice que la ley Monse ya se encuentra vigente en Morelos, en Ciudad de México y en Oaxaca. Ahora llega a Veracruz, donde adquiere una relevancia especial, pues fue precisamente en este estado donde la indignación social por el feminicidio de Ben Dimes impulsó su creación. Fíjense, aquí dice que aún es necesario continuar promoviendo reformas. Aquí vemos el mapa de la República Mexicana y pues eso es una cosa chiquitita, ¿no? Dice, basta recordar el feminicidio de Jessica González Villaseñor en Morelia, donde los amigos del agresor, pese a saber que el cuerpo de la joven de 21 años estaba en la cajuela del vehículo del feminicida, no alertaron a las autoridades e incluso difundieron burlas en redes sociales sin ser procesados como cómplices. Y está el caso de Montserrat, que es el que dice, por eso se llama Ley Monse, que es el que dice Sandra, que fue este feminicidio perpetrado en el 2021 y que fue esta jovencita de 20 años golpeada por Marlon Botas y sus padres trasladaron a Montserrat a un hospital y luego ayudaron a su hijo a huir mientras se debatía entre la vida y la muerte, desapareció. Y así, pues, todo este tema que causó la indignación, como nos comentaba
Sandra, pero bueno, para que ustedes lo tengan más claro y de verdad que, pues bueno, 4 entidades, pero falta muchísimo por hacer. Mucho. Sí, falta Mucho. Sí, pues la verdad es que hay una serie de, te digo, de cabos sueltos, regresando nuevamente a que te encuentras ante una persona que te pinta un panorama y que te das cuenta hasta que ya no puedes hacer nada. Entonces, nosotros veíamos este panorama de amor, de protección, de promesas, con la que jugando con la necesidad y las aspiraciones de todas las mujeres que queremos pues formar una familia, llegar de blanco, que nos amen, que nos regalen una serenata o un ramo de rosas, ¿no? Y estas personas tan malévolas que son capaces de montar todo ese escenario para lograr el control. Y me refiero porque a veces no hay ni rosas ni nada de eso, pero para la ley no existe castigo para estos depredadores que te manipulan, que te van llevando con engaños hacia el riesgo en donde se van a apoderar de tu mente, de tus acciones, para que después no puedas salir a pedir ayuda, para después seguirte todavía consumiendo toda tu energía, consumiendo toda tu disposición y todo lo que significas tú. Y luego cuando sales a denunciar todavía aparte, ponen entredicho lo que estás diciendo, que son, por ejemplo, me refiero a las sobrevivientes de feminicidio. Para poder levantar la demanda, pues esto no vale, o sea, porque no hay como pruebes que él te llevó con engaños a hacer tales o cuales cosas, a dejarte que te manipulara, para luego golpearte, para luego celarte, para luego hacer de tu vida todo un infierno. Y como no hay sangre, pues eso no vale. Y eso se debe entonces de procesar por violencia intrafamiliar cuando mucho. Y por ejemplo, cuando es feminicidio, a veces dice la sociedad, necesitan verlas muertas para hacer algo, pues ni muertas, porque tan es así que nosotros andamos en la calle en protestas. Ahorita precisamente a las 9 de la mañana tuvimos una audiencia en donde fuimos a hacer un acompañamiento a una señora que también fue asesinada aquí en Saltillo, que tiene los mismos años, 8 años, y apenas estamos cerrando el juicio oral. Wow. Por lo mismo, o sea, prófugo 5 años, se fue a Estados Unidos, y si no es porque se pasa un rojo, los oficiales lo detienen, el muchacho trae su credencial de lector de su nombre real, y ahí es donde ven que tiene otro nombre, lo revisan y ahí ven que está con la ficha de Interpol. Y es como se logra la captura de José. Wow. Entonces, todos los casos son parecidos, o sea, no puede ser posible que las autoridades cometan todos los mismos errores o las mismas omisiones. Y no hay tampoco castigo para esos servidores públicos. Entonces, si tú dices que esta persona tiene un trastorno de personalidad, pues entonces lo procesan por inimputable y es como si le dieras el beneficio al feminicida, porque estas pruebas no tienen un valor real, pero realmente la violencia o una crónica de un feminicidio anunciado empieza desde la manipulación mental, desde las burlas, desde el sometimiento, desde el control, los celos, y luego después las agresiones físicas, verbales, violencia económica, física, mental, y luego el feminicidio, que es el último grado. Como el violentómetro. Exacto. Oye, Sandra, perdón, Can. No, vas. No, o sea, yo tenía una duda, este feminicida, este asesino de tu hermana, ¿cuánto lleva ya en prisión? Porque nos estabas diciendo que fue procesado a 46 años, ¿correcto? Sí. ¿Y cuánto lleva ya? 8 años. 8 años. Sí, lo capturaron 6 meses después de que asesinó a su hija. Justo el día que te digo que se iban a casar. Uf. Wow. Haz de cuenta que fue como la foto, ¿verdad? Esta que me mandaste es como de un ¿Ese periodo. es el día que lo detienen? Ahí es cuando lo detienen.
y salió como en un periódico, porque veo aquí, porque salió en un periódico esa detención. Vanguardia. Sí, es que haz de cuenta que cuando a mí me mandan la foto de la detención, yo la mando a todos los medios que conocía y la subí en la página, precisamente porque tienes temor de que en el camino de Parral hacia Claro, vaya a haber un arreglo y lo libere. Y así nadie supo y nadie vio. Entonces yo dije, no, pues ni modo, yo me la voy a aventar así a ver qué sale, porque también prefiero correr ese riesgo a que, porque claro. siempre te dicen, nada de comunicación con medios, no hagas acciones, no des entrevistas, no subas fotos, no quién sabe qué, pero es para siempre traerte a vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, a mí incluso cuando me dijeron en el MP que yo había subido una publicación así y así, y le dije, pues sí, y las voy a seguir subiendo. Claro. Entonces, mejoras bien tu trabajo porque lo mínimo que puedo hacer por ti es no nombrarte. Es que siempre lo hemos visto así, ¿no? Realmente las familias son quienes están pues descosiendo literalmente para sacar adelante estos casos tan dolorosos y la verdad es que lo sentimos muchísimo. La verdad está por demás preguntar cómo están, por supuesto, pero dentro de lo que cabe, cómo está tu sobrinito, cómo están también tus hijos, porque sabemos, y es lógico, cómo está tu mamá, porque cuando todo esto, cuando algo tan doloroso sucede, pues se impacta, por supuesto, toda la familia. ¿Cómo estás tú? Porque vemos esta foto de tu hijita que me decías que se puso un vestido de tu hermana, ¿no? De Seymar. Este vestidito es de tu hermana. Sí. Y ella es tu hija, ¿verdad? Ella es mi hija, se llama Angeli. Hoy tiene 19 años. Fue la que me dijo que hiciéramos una página. Ella pues era como si fuera hermana de Serimar y la amaba locamente y la sufrió mucho. Ella pues sufre de ataques de ansiedad a raíz de eso. Claro. Y pues ahora, precisamente ahora para este pasado Día de los Muertos, hubo como un concurso de Catrinas. Ella se inscribió y ella hizo su discurso y ella me dijo que la llevara. Para mí fue como pues algo muy especial porque ella nunca ha hablado de Serimar, siempre me ha acompañado, pero fue la primera intervención que ella hizo. Ella quiso portar el vestido de Serimar, sabíamos que obviamente no iba a ganar, ¿verdad? Pero nosotros siempre ocupamos todos los espacios para poder hablar del tema, poder hacer la denuncia de lo que estamos viviendo en ese momento y de que pues otras mujeres que están viviendo también violencia se puedan identificar con Serimar y entonces podamos resignificar esta pérdida, porque una persona que se pueda salvar conociendo la vida o la experiencia que pasó Serimar y que se vea en esa situación todavía tiene oportunidad de actuar. A veces nos dicen, ¿para qué están contando y contando como disco rayado la historia de Serimar? Pues no es, por Serimar ya no podemos hacer nada. Desgraciadamente Serimar ya no está con nosotros desde hace 8 años. Desgraciadamente tenemos que contar que hay un feminicidio en la cárcel por ello. Lo hacemos precisamente para que esas mujeres que no han identificado que están en un ciclo de violencia puedan verse en esos zapatos de Serimar y les podamos nosotros marcar, ¿verdad? O mandarles este mensaje de todo lo que tú ocultes porque te da pena, porque te intimiden, porque te amenacen, si a ti te llegan a matar, se va a saber. Mejor habla hoy para que podamos hacer algo por ti, para que veas lo que tu familia va a sufrir después de tu pérdida, que van a pasar años, 8 años y todavía seguimos en esto. Dijo una autoridad una vez que hicimos una manifestación, 7 años ya, ¿verdad? Ya son muchos, como reprochándome de que ya pasó mucho. Y le dije, sí, 7 años que las autoridades siguen defendiendo al feminicida. ¿No les da vergüenza? Claro. Entonces, nosotros seguimos en esto porque te digo, yo siempre tengo el temor de que él salga, porque yo he sido quien ha levantado la voz. Nayeli tiene el temor de que él salga porque Nayeli fue la testigo principal. Ella tuvo durante el proceso amenazas por parte de la familia de Jorge. Qué horror. Claro que nosotros sabemos que el día que salga, pues las primeras
que contra las que se va a ir va a ser contra nosotras. Y tememos por nuestra vida también, ¿verdad? Por haber levantado la voz y exigir justicia por Serimar, pues claro que no nos ama y no nos va a mandar una flor. Entonces, claro que tenemos miedo de que por brindarle un proyecto de vida con una segunda oportunidad, como lo marca la ley, a alguien que cometió un delito y se reinserte a la vida, pues nuestros derechos también son aplastados. Entonces, si él sale, nosotros ahora tenemos que estar huyendo. Claro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos el temor, y te digo, siempre hay como un cabo suelto. Cuando pasó todo esto del juicio, pues obviamente mi mamá no quería saber nada, le hablaban reparación del daño y todo lo que le oliera el dinero, pues ella decía, no quiero saber nada de eso, la vida de mi hija no me la pagan. Entonces ella nunca llevó las facturas del hospital y de toda la atención médica que le dieron a Serimar, que le estaban pidiendo para poder hacer la liquidación de la reparación del daño. Entonces eso se dejó pendiente y no está fijada la cantidad de la reparación del daño en la sentencia. Se quedó pendiente, pero pues como todo, cuando ya pasa el tiempo, las autoridades pues ya se hacen mensas y ya no quieren hacer nada, ya no te quieren representar, no te quieren proporcionar los recursos para que pueda yo estar yendo a Torreón a poder arreglar esa situación. A mí no me interesa, y creo que a mi mamá tampoco a estas alturas, que nos paguen 500,000, 1,000,000, 2,000,000 o 100 pesos por Serimar o por la reparación del daño. La verdad es que para mí sí es muy importante que esta cifra venga marcada. A cuánto se le está dictando la reparación del daño, y no para que no la den, sino para que cuando le den un recurso a favor a él para poder obtener su libertad, primero, su primer candado sea, tienes que pagar la reparación del daño. Y como no lo va a tener, pues se va a tener que quedar. Pero pues nos han abandonado las autoridades, no tenemos una representación legal, nos dan evasivas, no cumplen con sus funciones, ni tampoco nos proporcionan los recursos para poder hacer todas estas. Para mí, yo solicité el apoyo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y me dijeron que lo primero es que iban a hacer un estudio socioeconómico. Y yo la verdad sí me molesté mucho porque pues al hacer este estudio pues se van a dar cuenta que tienes una camioneta, que tienes una casa propia y te van a decir, no, pues no te podemos dar el apoyo. Claro. Y entonces yo le comenté a la comisionada de que el patrimonio que yo tenía no lo había hecho para solventar el juicio de mi hermana, porque la iba a asesinar, le dije. El patrimonio que yo tengo es el patrimonio de mis hijos. Claro. Y si nosotros somos víctimas y ustedes tienen el recurso, nos lo tienen que dar para que nosotros podamos hacer esas gestiones. Pues total que hicieron ese famoso comité para resolver y al final pues me dijeron que no nos podían dar el recurso. No, bueno, qué barbaridad. Ay, Dios mío, Sandra. Bueno, yo creo que también para todos es una parte que nos queda, no solo es lo que tú dices, Sandra, por supuesto, de levantar, de hacer conciencia de ojalá pudiéramos levantar la voz a tiempo, pero también el tema de las amigas. ¿Qué podemos hacer como amigas cuando pasa todo esto y te das cuenta que todas las amigas saben que tiene unas guamisas horrendas, que le atropelló, que le pachurró? Claro. Es una cosa que está cañón, ¿no? Fíjate que a veces cuando lo comento, ya ves que ponen en los comentarios de que pues nosotros responsabilizamos a las amigas, y vuelvo y reitero nuevamente, en ningún momento estamos responsabilizando a nadie. Creemos que pues que también a veces las víctimas tienen una lealtad pues que es falsa, ¿no? Porque pues tú te acercas con las personas a abrirte de lo que te está pasando, pero no son las personas adecuadas. O sea, estas amigas son amigas de la misma edad que Serimar, están dentro del mismo sistema patriarcal, ¿perdón? Sí, muy jovencitas también, que tampoco tienen conciencia para saber qué hacer. Imagínate, no se acercan a las personas adecuadas. Y luego las amigas también no lo externan porque pues lo normalizan, o sea, a todo mundo nos regañan, a todo mundo nos pegan. Yo también me peleo con mi novio, también mi novio me avienta, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes decir, qué consejo le puedes decir a esa amiga? ¿Cómo la puedes salvar? Entonces, precisamente a eso les digo,
yo no lo comento ni lo relato para culpar a las amigas y responsabilizarlas. Así fueron los hechos y más bien lo comento para que si a ti te está sucediendo como amiga y tienes esa edad, sepas que tu silencio también puede llevar a esa víctima a ese riesgo. Y cuando tú tengas esta situación, pues tu conciencia va a estar muy fuerte porque pudiste haber hecho algo, al menos decírselo a su mamá. Precisamente esa vivencia tuvimos nosotros cuando Nayeli empieza a decir todo, se acerca con mi mamá y mi mamá pues estaba dolida por lo que le estaba pasando a su hija y estaba enojada también. Y también se lo dijo, ya para qué me lo dices ahorita, me lo hubieras dicho cuando mi hija estaba viva, para yo poderla rescatar. Ahorita que está muerta, ¿qué puedo hacer, Nayeli? Ya no me digas nada, no fuiste una amiga con ella. Y aún con esa ofensa, Nayeli se mantuvo y siempre defendió a Sarimar, hasta la fecha todavía. Entonces, nosotros les decimos a esas muchachas, si tú sabes que a tu amiga la está maltratando, te pide un consejo, te dice, acércate con su mamá, acércate con una autoridad para que la puedan guiar y la puedan rescatar. Porque nosotros normalizamos la violencia, no tenemos conocimiento. ¿Qué consejo le puede dar esa amiga? No, y además es que nunca, 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 nunca te imaginas, ni siquiera como víctima, claro, que el cuate realmente te va a terminar matando. Si lo supieras, pues ya te habría sido, pero en realidad siempre imaginas que eso es imposible que pase. Entonces, pues mejor pensar lo peor, ¿no? Y yo creo que con este mensaje nos podemos quedar el día de hoy para decir, si tú estás viviendo, no pienses que no va a pasar. Y si tú conoces, tienes una amiga, no pienses que no va a pasar, sí va a pasar. Y como dice Sandra, como dice tu mamá, ya llega un momento en que ya para qué, si ya no hay nada que hacer, ya no hay vuelta atrás. Entonces, y de todos modos aplaudimos a Nayeli porque hemos visto un caso como el de Devani, que pues, de las amigas siempre se portaron cero ayudadoras, ¿no? Pues no sabemos, a lo mejor no es su responsabilidad, lo que tú quieras, pero pues tampoco cooperaron nada y Nayeli pues ahora sí que ha puesto el pecho, ¿no? Y eso no es cualquier cosa, ¿no, amiga? No, y que quede como de lección, de experiencia, que muchas veces como jovencitas, por supuesto que somos pues donde nuestras amigas se cobijan y se quieren sentir cómodas contando muchas veces si hay abuso o si el novio pues es un grosero o si fue ofensivo. Y muchas veces, porque la amiga te dice, oye, nada más porfa, no le vayas a decir a nadie, o ocúltalo, porque que no se vayan a enterar mis papás, o no le vayas a decir a tu mamá. Yo creo que esa parte ya no podemos dejarla pasar por alto cuando estamos viendo que alguna amiga, alguna persona cercana a nosotras está viviendo un tipo de abuso de este tipo. Esa ya es la primera bandera roja. Tenemos que salir corriendo a contarle a alguien, así nuestra amiga se enoje con nosotros, así nos odie, pero a lo mejor podemos estar salvando una vida. Así es. Fíjate que mientras que Sarimar estaba en el hospital, Nayeli decía, es que yo sé muchas cosas, pero no quiero decirlas porque si Sarimar despierta, se va a enojar conmigo. Fíjate, ahí está el ejemplo. Declaran la muerte cerebral es cuando ella empieza a enseñar lo que sabía, ¿verdad? Y conversaciones, fotos y cosas así. Y pues no creo que sea un caso exclusivo de Nayeli. O sea, No, a mi hija en una ocasión le habló una amiga y le dijo, oye, le voy a decir a mi mamá que me voy a quedar a tu casa, pero me voy a ir a quedar con mi novio. Y yo escuché la llamada. Entonces cuando ella cuelga, me dice, ¿sí oíste lo que me dijo? Y le dije, sí, ahorita le vuelves a hablar y le dices que no. Y que no cuente contigo para eso. Porque si le llega a pasar algo a ella, ¿tú qué le vas a decir a su mamá? Claro. O sea, tienes una responsabilidad. Totalmente. Y ella quiere quedarse con su novia a dormir, pues que se busque su excusa o que sea honesta con su mamá. Pero tú no puedes meterte en ese compromiso. Totalmente, A veces Sandra. me han dicho, es que tú ves que hay psicópatas por todos lados, y es que sí los hay. Sí, Hay psicópatas integrados por todos lados y deben estar muy atentas a las banderas rojas y
frenar antes que haya un vínculo sentimental para que podamos frenar un control y todo lo demás que tiene de violencia. Así es, Correcto. totalmente de acuerdo. Gracias, Sandra. O sea, gracias por compartir tu historia, que es tan dolorosa, pero como tú dices, no se puede hacer nada para recuperar a tu hermanita, pero sí sirve para que las personas podamos entender mucho mejor cómo cuidar y cómo cuidar a los que queremos, ¿no? Y es bien triste porque cuando seguimos ignorantes en el tema nos puede pasar una y otra vez. O sea, hay familias dentro de las que yo conozco a nivel nacional que le mataron a la hija y le habían matado a la hermana. Dios mío. Y en ningún momento ves esa gravedad con la que estás viviendo. O sea, que vuelve a pasar dentro de tu familia. Yo no sé, pero a mí esta experiencia no me ha gustado y no quiero que se vuelva a repetir. Y por eso insisto y insisto y insisto. Y aunque parezca yo como que es la loca que todo el mundo le ve foquitos rojos, pues prefiero eso a otra vez volver a cometer el error de no haber visto, de a lo mejor si hubiera tomado en cuenta, por ejemplo, cuando estudiamos los trastornos de personalidad narcisista o psicópata integrado, ahí nos podemos dar cuenta que estos son capaces de montar todo un escenario, Claro. de creer algo que no existe y poder, pues, esclavizarte y abusarte, ¿no? Y te digo, ni lo sabemos nosotros y para las autoridades no es válido. Entonces, esta prueba tan psicológica, emocional, no sé cómo se llama esta especialidad, tiene que ser poderosa para, si no lo es para la ley, por lo menos para nosotros, para cuidarnos. Así es, así Sandra, es. de verdad es muy valiente y ayuda muchísimo tu testimonio para las personas que nos están escuchando, todos aquellos que tienen hijos jóvenes, adolescentes, que hablen con sus hijos y que escuchen estas historias, que no vaya a pasar algo más como lo que le sucedió a Serimar. No queremos que eso suceda. Y si nosotros podemos aportar un poquito con nuestra comunidad para que se siga esparciendo el mensaje, para que la muerte de Serimar no quede pues realmente impune y que pues esto sirva de consejo para otros jóvenes, para otras familias. Sentimos muchísimo la pérdida de tu familia, Sandra. No me puedo imaginar el dolor tan terrible que se debe de sentir. Y gracias por ser su voz y por seguir su legado y que no quede impune de alguna manera pues su muerte, ¿no? Sí, y pues para todos aquellos que, pues que juzgan a la víctima, que siempre dicen, pues es que si ella lo vivía, si ella sabía lo que le estaba haciendo, ¿por qué no se fue a tiempo? Bueno, Serimar ya pagó sus errores con su vida. Ya no está, ya no podemos hacer nada por ella, pero por nosotros sí. Yo perdí a mi hermana por tener esa ignorancia en el tema de la violencia a la mujer. Serimar también perdió su vida por esa ignorancia que tenía, por no tener el valor. Y tú, y se lo digo al público, ¿y tú a quién necesitas perder? ¿A quién necesitas que te maten para que tomes con seriedad el feminicidio? Todos estamos expuestos, aún nosotras mismas que ya lo vivimos. Como les comento ahorita, hay familias que lo han repetido otra vez en sus hogares. Y pues que no vuelva a pasar. Precisamente por eso decimos, no decimos nuestro testimonio para que nos juzguen o para que juzguen a Serimar, por qué lo hizo, por qué la amiga, por qué Sandra, que si tenían tanta confianza, ¿por qué no le dijo? No, eso es irrelevante ya, Serimar ya no está, ya no podemos regresar a la vida. Es voltea a ver a tus hijas, voltea a ver a tus hermanas, apóyalas, empodéralas, ayúdalas cuando se decidan romper con ese ciclo, que no se vean en la necesidad de volver con el esposo porque a la mamá le molesta que los niños brincan en los sillones. La salida adelante para que pueda romper con ese círculo. Esa es la misión de todos estos testimonios, que podamos rescatar esas mujeres que han sido violentadas y que no lleguen a esta fase en la que nosotros estamos, que tenemos destrozada la vida y el corazón con esta pérdida. Así es, Sandra. Muchas gracias y estamos completamente de acuerdo contigo. Creo que esto que agrega Sandra es muy importante.
escuchar los testimonios para ver a quién le echamos la culpa es un absurdo, o cómo pensar que nosotros lo hubiéramos hecho diferente. Los testimonios nos sirven para ver cómo podemos ser mejores, Exacto. más empáticos, y cómo podemos, yo recuerdo, ya digo esto antes de despedirnos, yo tengo más de 10 años pues conviviendo con familias que buscan a sus hijos desaparecidos o que sus hijas han sido víctimas de feminicidio. Y cuando yo estaba escuchando estos testimonios desde hace más de 10 años, yo decía, ¿cómo me ayuda esto que estoy oyendo a mí que estoy criando una hija?